Muy buenas tardes chicos, entonces vamos a empezar con nuestra práctica número 10 sobre conservación del momento lineal. Recuerden que tienen que descargar el archivo y pegarlo en uno nuevo. ¿Listo? Cuando lo peguen le dan aceptar y lo copian como si fuera texto, no como ecuación, porque se les puede modificar. Entonces vamos a empezar con el análisis cuantitativo. En la primera parte nos dice el teorema del impulso momento. Primero, haga una gráfica de fuerza contra tiempo, luego calcule el impulso como el área bajo la curva en la región en donde la fuerza sea diferente de cero y que indica el signo de esta área. Entonces, vamos primero a hacer la gráfica de tiempo contra fuerza como nos dice el ejercicio. Entonces, señalamos los datos que queremos graficar, le damos insertar, gráfica de dispersión y bueno, en este caso sería como mejor graficar no de dispersión, sino línea suavizada para ver bien. Entonces lo que queremos ver es el valor de esta área bajo la curva. Entonces acá como título sería impulso. Lo corremos hacia un lado y vamos a calcular la integral. Entonces, integral. Entonces, ¿cómo se calcula una integral? Recordar que por sumas de Riemann es como si nosotros partiéramos el eje X en pedazos muy pequeñitos y vamos a mirar las diferencias de altura, ¿cierto? Vamos a sumar las áreas en cuadritos pequeñitos bajo la curva. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer áreas, pero entonces sería áreas en espacios muy pequeños. En este caso sería esta que sería la altura, vamos a hallar la diferencia de la altura, el promedio de la altura entre estas dos, y la multiplicamos por el intervalo en el eje X. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, vamos a promediar estas dos, que sería el promedio de la altura. Entonces sería esta más esta de acá, promediada, que promediada sería dividirla en dos, ¿cierto? Que sería nuestra altura promedio. Pero entonces no la voy a dividir en dos, la voy a multiplicar por 0.5 y para esta sería el alto de nuestro cuadrito pequeño, lo vamos a multiplicar por el ancho, que sería la diferencia entre estos dos. Entonces, por la diferencia en el eje X. En este caso estaríamos haciendo sumas sobre cada uno de los pasos de nuestra curva. Una vez la tengamos hecha, vamos a observar que eh, inicialmente empieza muy pequeño con valores cercanos a ceros y llega un momento donde empieza a hacer valores negativos, pero ya no son cercanos a ceros, que estos son donde va a calcular el área bajo la curva. Y nuevamente va a volver a valores cercanos a cero, como lo interpreta la gráfica, y este valor está fuera de nuestro rango. Entonces, simplemente lo quitamos porque tenía seleccionado dos valores que no existían. Una vez hecho esto, vamos a hacer la suma de todas esas áreas que acabamos de hacer. Entonces, suma de todos los datos. Y listo. Entonces, este sería nuestro impulso. ¿Listo? Que sería el primer ítem de la primera parte. Ahora dice, voy a correr esa gráfica. Ahora dice el segundo ítem. En una gráfica de posición contra tiempo, identifique el antes y el después del impacto contra el soporte universal. Mida la velocidad del móvil antes y después del choque. Entonces vamos a hacer gráficas de posición contra tiempo. Entonces nuevamente señalamos nuestros datos, insertar gráfica de dispersión y acá podemos ver nuestros datos. Esto sería antes del choque, que la velocidad tiene una pendiente positiva y después del choque. Entonces vamos a dividirlo en dos gráficas para poder linealizar y que nos sea más fácil. Entonces acá le voy a poner antes del choque. Y como queremos mostrar antes del choque, vamos a seleccionar nuestros datos hasta este punto de acá. Entonces vamos a quitar los primeros datos.
faltó uno. Y listo. Esto sería antes del choque. Ahí mismo podríamos hacer de una vez después, ya que tenemos nuestro rango seleccionado. Seleccionamos después del choque. De igual forma, insertar gráfico de dispersión. Y esto sería después del choque. Listo. Entonces ya una vez tengamos esto, sabemos que esto, recuerden que ustedes tienen que poner los ejes en X y en Y, ponerle las unidades para que se vean bien. ¿Listo? Entonces sabemos que en una gráfica de posición contratiempo, la pendiente de nuestra gráfica será la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a señalar nuestros datos, le hacemos clic derecho y agregar línea de tendencia. Entonces vamos a hacer un ajuste lineal, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Y como ya les dije, sabemos que la pendiente nos da cuenta de la velocidad. Y hacemos lo mismo con después del choque. Entonces agregar línea de tendencia, lineal, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Y ahí tendríamos la velocidad antes y después del choque. Entonces vamos a hacer ahora sí lo que nos piden ahí. Entonces vamos a calcular el momento antes y el momento después. Entonces el momento inicial, que sería antes del choque, y el otro que sería el momento después del choque, que sería el momento final. Y esto es igual. Entonces el momento es la masa, que está en gramos, entonces nos tocaría convertirla a kilogramos, 0.3181, por la velocidad antes del choque, que sería 1.0977. Ahora, para el P final sería igual a la masa del carro, que sería la misma, 0.3181, por la velocidad después del choque, que nos dio 0.7739. Y el delta P sería la diferencia entre esos dos valores. Entonces sería el valor final menos el valor inicial y nos da menos 0.1030. Entonces miremos a ver qué nos dice. Entonces mida la velocidad del móvil y después de la colisión. En el tercer ítem nos dice, inserte estos valores de velocidad en la tabla en Logger Pro, compare el valor obtenido para el cambio de momento lineal con el impulso. Este recuadro de acá es el cambio del momento lineal y compararlo con el impulso. Nosotros sabemos que el impulso debe ser igual al cambio del momento, al delta del momento lineal. En este caso, pues no es el mismo, pero pues podríamos identificarlo con que es muy cercano. Y hasta ahí terminaríamos nuestra primera parte. En la segunda parte ya nos hablan sobre colisiones elásticas y nos dice el sistema, nos dicen las preguntas lo siguiente. Entonces, colisión elástica. Hago una gráfica de posición contratiempo de ambos móviles y mida la velocidad de cada móvil antes y después de la colisión. Tenga en cuenta el signo de las velocidades cuando las coloque en los parámetros de Logger Pro de acuerdo a su marco de referencia. Listo. Luego de ese ítem dice, calcule los momentos iniciales y finales, después calcule la energía cinética inicial y final de acuerdo a las ecuaciones y verifiquen que estos cálculos sean correctos. Y por último dice, inserte columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial y el final y haga lo mismo con la energía cinética. Ya ustedes tendrán que discutir el resto. Entonces vamos a empezar a graficar. Entonces de igual forma podemos dar control al fin, nos vamos a la parte inicial, insertar gráfica de dispersión y acá vamos a tener el azul nos corresponde a la posición 1, eso quiere decir al carro 1, y el naranja al carro 2. Entonces
acá tenemos que mirar que esta parte de acá, esta parte lineal, es antes del choque y esta parte de acá es después del choque. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Quitar la parte para que nos quede solamente antes del choque, inicialmente, antes del choque. Y vamos a quitar esta pequeña parte que nos va a dar un error en el momento de graficar. Entonces vamos a ir quitando, creería que con otros dos más, listo, y podríamos hacer de una vez 0.32, entonces podríamos bajarlo de una vez a 0.32. Listo. Y ahora tendríamos que identificar ese punto máximo o este punto mínimo. Lo vamos a hacer muy a ojo, entonces falta otro poquito más. Si no lo quieren hacer a ojo, pueden calcular como valor máximo, valor mínimo, y ahí nos da. Listo. Sí. Listo. Y para el otro, creo que nos falta un dato más. Entonces, hasta acá nos habíamos quedado, pero entonces démosle un poquito de serie de datos más, que acá fue donde nos habíamos quedado la vez pasada, en 1.8. Miremos a ver si nos comimos unos datos. Listo. Efectivamente no, porque empezamos a descender. Entonces sería quitándole estos dos datos y sería hasta 1.8 segundos. Listo, entonces acá tenemos antes del choque y antes del choque del carro 1 y del carro 2. Ahora vamos a hacer las gráficas después del choque. Ya que están ahí señaladas y las puedo identificar fácilmente, señalo de nuevo nuestro siguiente rango. Vamos al inicio, insertar, gráfico de dispersión. Y acá estas serían nuestras gráficas para después del choque. Listo. Entonces, una vez tengamos antes del choque y después del choque, necesitamos hallar las velocidades. Y como estas son gráficas de posición contra tiempo, lo único que tenemos que hacer es linealizar. Entonces, presentar ecuación en el gráfico. Y sabemos que las pendientes son las velocidades. Vamos a hacer esto para las cuatro series de datos. Listo. Recordar que también la guía nos dice cómo respetar los signos de las pendientes, porque nos van a decir la dirección hacia donde va el objeto. Listo. Una vez haya linealizado, tiene las velocidades antes y tiene las velocidades después. Entonces vamos a calcular primero el momento inicial del sistema. Entonces el momento inicial del sistema va a ser igual. Recordar que el azul es el carro 1 y inicial sería antes del choque. Entonces, masa del carro 1, que sería en kilogramos 0.3181, por la velocidad antes del choque, que sería el azul, la pendiente 0.1851, más la masa del carro 2, 25 en kilogramos 0.2574 por la velocidad, pero en este caso la velocidad negativa, entonces menos 0.2123. Listo, ahí tendríamos nuestro momento inicial. Y el momento final sería igual, esto sería después del choque, entonces carro 1, la masa del carro 1 0.3181 por la velocidad después del choque del carro 1
menos 0.131 más la masa del carro 2, que es 0.2574, por la velocidad del carro 2 después del choque, que es 0.1768. Listo, y tendríamos nuestro momento inicial y nuestro momento final. Y por último vamos a hacer la diferencia porcentual, entonces porcentual del momento. Entonces simplemente vamos a hacer igual al valor absoluto del momentum final menos el momentum inicial, cerramos el paréntesis, multiplicado por el 100% y nos va a arrojar un dato. ¿Listo? Ahora necesitamos calcular la energía cinética inicial y la energía cinética final. Y terminamos hallando la diferencia del porcentaje de esa energía cinética. ¿Listo? Entonces, igual. Entonces la energía cinética inicial sería un medio, que sería 0.5 de la masa, pero bueno, voy a apoyarme de los datos que tengo acá para no tener que escribir tanto. Entonces, recordar, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Control C, Control Z, Enter, Control B, y entonces la energía cinética sería un medio, que sería 0.5 por el valor de la masa, que ahí lo observamos acá, por la velocidad al cuadrado. Entonces, si quieren, los pueden cerrar en un paréntesis y vamos a elevar al cuadrado más un medio, 0.5 por el valor de la masa por el valor de la velocidad elevado al cuadrado, y Enter. Y vamos a hacer lo mismo con el momentum final. Entonces, Control C, le damos Enter y Control V.